Hoy vamos a estar en Hebreos capítulo 3, versículos 1 al 6. El título del mensaje es ¿Por qué esperamos en Jesús? ¿Por qué esperamos en Jesús? Bueno, mi nombre es Dave Jordan y tengo el privilegio de ser uno de los pastores aquí, actualmente involucrado en el ministerio matrimonial, en estudios bíblicos y en Awana. Y en agosto voy a estar enseñando una lección de 3 semanas sobre la crianza de los hijos. Así que si eres padre o te gustaría serlo, o tal vez eres abuelo y te preguntas por qué todo es tan diferente ahora, siéntete libre de acompañarnos y hablaremos sobre lo que la Biblia dice acerca de la crianza de los hijos. Bueno, si puedes, abre tu Biblia en Hebreos capítulo 3. Eso está en la página 1112 en las Biblias que repartimos. Y si puedes, te pondrías de pie con nosotros mientras leemos la palabra. Hebreos 3, versículo 1. Esto es de la versión estándar en inglés. Por lo tanto, santos hermanos, ustedes que participan de un llamamiento celestial, consideren a Jesús, el apóstol y sumo sacerdote de nuestra confesión, quien fue fiel al que lo nombró. Pueden sentarse. Mientras lo hacen, ¿podrían inclinar sus cabezas en oración conmigo, por favor? Padre Dios, tú estás en el cielo y nosotros no. Señor, tú eres el creador, el sustentador, el edificador de todas las cosas. Señor, te damos gracias por esto. Te amamos por esto. Te agradecemos por cuidar de nuestras vidas y darnos un propósito y una dirección. Tú continuamente nos llamas hacia ti y Padre, te damos gracias. Humildemente te pedimos que nos ayudes a someter nuestros corazones y mentes a ti esta mañana, que nos ayudes a aplicar lo que estamos aprendiendo. Y Señor Dios, oro para que nos enseñes mientras se predica la palabra. Enséñanos a través del Espíritu Santo para que podamos entender la palabra, para que podamos conocerte y amarte más en tu precioso y santo nombre. Amén. Bueno, ayer celebramos 250 años de independencia estadounidense, una libertad arraigada en la verdad de que los derechos provienen de Dios, no del gobierno. Le damos gracias por esa libertad de adorar como lo hacemos hoy, de formar una familia, de enseñar a nuestros hijos y de contarles a nuestros vecinos acerca de Jesucristo. Disfrutamos de muchas bendiciones en este país y de muchas libertades que podemos gozar, pero aún más, recordamos que nuestra mayor esperanza no está en una nación, sino en una persona, en el Señor Jesucristo. Jesús es nuestra esperanza, digna de ser transmitida a la próxima generación, a todos los que quieran escuchar. Y la pregunta que vamos a hacernos hoy es ¿por qué? ¿Por qué Él es esa esperanza bienaventurada? Bueno, para entender lo que está sucediendo en el libro de Hebreos, necesitas comprender un poco sobre lo que ocurría en aquellos días. En el primer siglo el templo seguía funcionando, se ofrecían sacrificios por el pecado, todavía en el lado judío de las cosas. Y los creyentes, vinieran o no de un trasfondo judío, estaban rodeados de este sistema. Estaban rodeados de los sacerdotes que aún seguían trabajando y oficiando. El templo no sería destruido hasta el año 70 después de Cristo, y amaban a sus héroes de la fe, amaban a quienes les llevaban la palabra, quienes les enseñaban la palabra, y con razón, y así. Pero también eran tentados a volver a estas cosas, a regresar a sus antiguas costumbres. Y amaban la fe de sus padres, y especialmente veneraban a Moisés. Lo tenían en gran estima, como debía ser. Pero ahora el autor de Hebreos les pide que vean que todo lo que Moisés les dio señalaba hacia algo mayor. Necesitaban entender cómo Jesús era superior a Moisés. Y eso nos lleva a nuestro primer punto. Punto número 1. Consideren a Jesús el apóstol y sumo sacerdote. Consideren a Jesús el apóstol y sumo sacerdote. El versículo 1 dice, por tanto, hermanos santos, ustedes que participan de un llamamiento celestial, consideren a Jesús el apóstol y sumo sacerdote de nuestra confesión. Verán, este pasaje está dirigido a creyentes, pero esa frase, hermanos santos,
es muy poco común para referirse a los cristianos de esa manera. Creo que solo se usa en el Nuevo Testamento. Pero es importante que recuerden que el autor aquí está escribiendo a personas que ya tienen fe en Jesús. Él no está enviando una advertencia de que podrías perder tu salvación. Está enviando una advertencia para que sigan adelante. Noten que él dice que ustedes son partícipes de un llamamiento celestial. En la siguiente parte del versículo 1 ya comparten este llamamiento de parte de Dios. A Dios salvados por Cristo. Son santos, son santificados. Han sido apartados, ya son en verdad hermanos y hermanas por lo que Jesucristo ha hecho. Así que el autor dice, consideren a Jesús. Consideren a Jesús, el sumo sacerdote de nuestra confesión. Queridos amigos, pensemos en Jesús esta mañana, quizás de una manera más profunda. Que quien Él es se imprima en nosotros, tal vez un poco más de lo que hemos experimentado hasta ahora este fin de semana. Y el autor aquí quiere exaltar a Jesús y señalar las razones por las cuales lo hace. Así que lo primero de lo que habla es que Él es el apóstol y sumo sacerdote de nuestra confesión. Y esto se basa en lo que ya hemos aprendido en los primeros capítulos de Hebreos. Algunas de esas cosas son que Jesús es la representación exacta de la naturaleza de Dios, que Jesús es superior a los ángeles, que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús vino del cielo, tomó carne y murió en nuestro lugar, y ahora vive como un sumo sacerdote permanente. Esas cosas simplemente siguen acumulándose, y de hecho, si quisieras estudiar Hebreos más a fondo por tu cuenta, podrías hacerlo. Lo siento, busca la palabra por lo tanto. Aparece de vez en cuando y te lleva a través de este largo argumento que el autor está construyendo. Así que Hebreos le da a Jesús un título que normalmente no esperamos. Mira ahí en el versículo 1, dice que Él es el apóstol, el apóstol. Ahora, normalmente no pensamos en Jesús como un apóstol, pero Él lo es, ¿verdad? Pensamos en los discípulos. Primero que eran discípulos y luego llamados apóstoles. Eran discípulos porque necesitaban recibir un mensaje, entender el mensaje y luego salir con ese mensaje. Así que cuando son los 12 discípulos, inicialmente son aprendices de Jesús y luego Él los envía. Es ahí cuando se convierten en los 12 apóstoles, los enviados. Salen con el mensaje de Jesús al mundo y no hablan por sí mismos, hablan con autoridad. Lo siento, de Jesús mismo, ¿verdad? Vayan por todo el mundo, yo tengo toda la autoridad, y hagan discípulos de todas las naciones. Este es el llamado y el mandato para los discípulos, y de igual manera para nosotros. Pero Jesús también fue enviado, y Él es el apóstol, el más grande de todos los apóstoles. Mira, Él solo hizo lo que el Padre quería que hiciera. Y si tienes hijos, sabes lo increíblemente difícil que es eso. Tener un hijo que haga todo lo que el Padre le dice que haga. Él lo hizo sin fallar una y otra vez, y solo habló lo que el Padre quería que hablara. No vino con su propio mensaje y palabras, sino que habló de parte del Padre. También vemos en Juan 14:9 que había una conexión más profunda con el Padre, una que nadie más tenía. Y Él les dice en Juan 14:9 que si me has visto a mí, ¿qué has hecho? Has visto al Padre. Así que cuando miras a los ojos de Jesús, Él les está diciendo, estás viendo al Padre. Cuando escuchas mis palabras, estás escuchando directamente del Padre. Es una conexión un poco más estrecha que simplemente alguien que tiene un mensaje para entregar. Jesús es elevado y apartado como el apóstol de una manera en que nadie más lo es. Considera también a Jesús como sumo sacerdote. Jesús fue y es el más alto de todos los sacerdotes. Ahora realmente ya no usamos esa frase en nuestros círculos, y me alegra que no me llamen sacerdote Dave, o como sea que lo dirían. Sería un poco raro, ¿verdad? Y tenemos un pastor principal, un pastor líder, ¿cierto? Ese es John, pero todos somos pastores bajo su guía. Jesús es el gran pastor. Nosotros transmitimos su mensaje, el que se nos ha dado. Somos enviados por Dios para predicar la palabra. Así es como sabes que estás recibiendo un buen sermón. Te están predicando la palabra.
No son mis propias ideas, no son mis propias cosas, sino explicar y exponer la palabra de Dios para ti. Pero aún necesitamos un sumo sacerdote, ¿verdad? Todavía necesitamos un sumo sacerdote. Ya no tenemos uno terrenal porque Jesús cumplió ese papel. Él es nuestro sumo sacerdote celestial. Él está en el trono. Él se sienta a la derecha de Dios Padre, nuestro abogado día y noche. Jesús es nuestro sumo sacerdote celestial, y los roles del sumo sacerdote se van a explicar más a fondo en los capítulos 4 y 5 de Hebreos, así que no voy a profundizar mucho en eso, pero quiero señalar algo que el pastor Jeremías mencionó la semana pasada. Mientras repasaba el capítulo 2, versículo 17, dijo que por lo tanto Él, es decir, Jesús, tuvo que hacerse semejante a sus hermanos en todo sentido, para que pudiera llegar a ser un sumo sacerdote misericordioso y fiel en el servicio de Dios, para hacer propiciación por los pecados del pueblo. Ahora, sé que ninguno de ustedes tiene, ya saben, una camiseta que diga propiciación, pero si la tienen, avísenme. Nunca he visto una, pero eso simplemente significa apartar la ira de Dios. La ira de Dios estaría sobre ti si no fuera apartada por lo que hizo Jesús. Estarías destinado al infierno eterno y a la destrucción eterna porque no eres visto como santo, como nos llama aquí, hermanos santos. ¿Por qué somos santos? No por nosotros mismos, sino por lo que Jesús ha hecho. Ese era su papel, como el sumo sacerdote. Y fue una vez y para siempre. Tú preguntas, ¿qué lo hace una vez y para siempre? ¿Por qué no tuvo que hacerlo una y otra vez? Bueno, recuerda cuál fue el sacrificio. En el Antiguo Testamento el sacrificio era el de un cordero o una cabra, ¿verdad? Y no satisfacía completamente el apartar la ira de Dios de una vez por todas, porque no era un sacrificio humano perfecto y voluntario. Jesús, ¿qué dio Él? Todo. Él dio su sangre. Él dio su vida para que tú pudieras tener una relación con Dios. Por eso dependemos de Él mucho más que de Moisés y de cualquier otro que haya venido antes o después de Él. Hebreos capítulo 10, versículo 10, al que llegaremos en algún momento en el futuro. Dice, hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez y para siempre. Así que una y otra vez, Hebreos va a inundarnos con teología y con verdad, para recordarnos lo importante que es Jesús para nosotros, para nuestra vida cotidiana. ¿Y el pueblo judío y su sistema tú? Ellos no habrían podido pasar por alto lo importante que Moisés era para su vida diaria, como veremos en un momento. Sabes, un puente nos lleva a un lugar al que no podríamos llegar sin él. He visto puentes en los que no quiero cruzar. Ya sabes, de esos que se balancean y están sobre cañones enormes y cosas así. Deja eso para los buscadores de emociones. Pero sí he cruzado algunos puentes que son significativos, como el puente Golden Gate. Fue hermoso y mi esposa y yo lo cruzamos en bicicleta, lo cual fue divertido, pero no fue tan divertido. Porque llevábamos a nuestro pequeño de 1 año y medio con nosotros, quien realmente no lo estaba disfrutando. Y se lo hizo saber a todos durante todo el trayecto por el puente. He estado en el puente de la bahía de Chesapeake. Ese tiene como 4 millas de largo. Y luego hay una autopista que me gustaría que fuera un puente. Es la calzada que cruza la bahía de Tampa. Y no sé en qué estaban pensando, pero esta autopista está como a 1 metro del agua. Y milla tras milla piensas, ¿por qué no pusieron esto más alto? Tiene como 10 millas de largo. Bueno, el punto obviamente es que Jesús nos lleva a lugares a los que no podríamos ir por nosotros mismos. Él nos lleva al Padre. Él no solo señala el camino como Moisés y otros. Él es el camino. Él es la verdad. Él es la vida. Así que Él tiene un significado aún mayor en nuestra vida. Y pensamos en su muerte, sepultura y resurrección, y en cómo nos libera, y eso es lo más significativo. Pero hay muchísimo más en Él que el simple hecho de haber resucitado de entre los muertos.
Tú dices, bueno, entiendo eso. Pero ¿por qué necesitamos prestar tanta atención y conocer todas estas cosas? Bueno, Hebreos también nos dice eso en el capítulo 2, versículo 1. Dice, por tanto, debemos prestar mucha más atención a lo que hemos oído. ¿Por qué? Para que no nos desviemos. Desviarnos, Él está hablando a hermanos santos que participan de un llamamiento celestial. ¿Están ellos en peligro de desviarse? Han escuchado las palabras del Señor. Han tenido apóstoles y discípulos escribiendo libros de la Biblia, prácticamente la mayoría de los libros de la Biblia escritos. A estas alturas, estaban en peligro de desviarse porque son humanos. Por la misma razón que tú y yo estaríamos en peligro de desviarnos. A veces simplemente parece que es más difícil vivir nuestra vida cristiana hoy que en otros tiempos. Y luego, si no tomas buenas decisiones, el día siguiente es aún más difícil. Y el día después de ese es todavía más difícil. Y poco a poco nos encontramos como flotando hacia la nada. Pero no debemos desviarnos. Debemos aferrarnos a la verdad de las Escrituras, que no tenemos que sentir la carga de ese gran pecado. Porque tenemos a uno que pagó por ello y lo lleva, no solo una verdad que pensamos como conocimiento, nos impacta, nos afecta. Nos da alegría cuando no hay nada de alegría a nuestro alrededor. No quieres alejarte del único Dios que intercede día y noche. Ese Jesús es quien nos pide que nos acerquemos confiadamente al trono, quien nos da acceso al Padre, quien es nuestro abogado ante el Padre. No queremos estar lejos de aquel que ha limpiado nuestro pecado. No quieres verlo mientras estás allí en el cielo y decir, creo que te recuerdo. Quieres conocerlo profundamente y buscarlo con todo lo que eres. Amigos, los animo a considerar profundamente a Jesús. Él fue el apóstol y sumo sacerdote de todos los que creen. Y hay más que considerar que eso. Jesús es mayor que Moisés, no solo en título, sino también en fidelidad y gloria. Y esto nos lleva al punto número 2. Considera a Jesús fiel y glorioso. Considera a Jesús fiel y glorioso. Mira el versículo 2. Dice, Jesús, quien fue fiel a aquel que lo nombró, así como Moisés también fue fiel en toda la casa de Dios. Así que el pensamiento aquí, el razonamiento, es que Jesús y Moisés fueron fieles a Dios y ambos fueron muy fieles a Dios. Pero ¿eso los hace iguales? Tú y yo diríamos que no, eso parece bastante obvio, pero los judíos no lo veían así. Tú y yo podríamos pensar que Moisés fue un gran hombre, y lo fue, pero ellos lo veneraban. Pero te diré, él fue fiel, no perfecto. Y mató a un hombre, ¿verdad? Mató a un hombre mientras se daba cuenta de quién era, y probablemente estaba entrenado en armamento y guerra, y un individuo teológicamente peligroso. Y él asumió la responsabilidad de impartir una justicia que solo Dios debía impartir. Y entonces Dios lo envió lejos durante 40 años. Moisés necesitó 40 años de preparación antes de estar listo. Solo recuerda eso cuando pienses en la obra de Dios en tu propia vida. Y luego golpeó la roca en el desierto. Tú dices, ¿qué tiene de malo eso? Bueno, él asumió el privilegio de proveer para el pueblo. Bueno, esa era la posición de Dios, no la suya. Él solo era el instrumento que Dios usaría y se atribuyó esa gloria a sí mismo, así que Dios lo castigó. Sin embargo, su fidelidad era reconocida. Recuerda, él sacó al pueblo de Egipto, incluyendo el milagroso cruce del Mar Rojo, que por cierto, si solo hubieran cruzado el Mar Rojo mientras el ejército se quedaba atrás, imagina lo tenso que habría sido el día siguiente. Oye, hay 100,000 personas en carros con armas que vienen. ¿Sabes? Eso no habría funcionado. Así que Dios no solo se encargó del presente, sino también de su futuro. Dios le dio los 10 mandamientos en el monte Sinaí. Él era el intercesor humano entre el pueblo y Dios. Dices, ¿él lo era? Sí, cuando el pueblo pecó y Dios les envió una plaga, ¿quién oró por ellos?
Moisés lo hizo y lo hizo una y otra vez, una y otra vez. Él era su juez y su líder. Según Éxodo 12:37, sabemos que había al menos 2 millones de personas porque se contaron más de 600,000 hombres, incluyendo a todas sus familias y también a quienes no eran israelitas. Moisés habló con Dios de una manera en que nadie más lo hizo. Él guió a Israel como su juez y líder. Él estableció el sistema del tabernáculo, el sacerdocio y el sistema levítico de sacrificios. Todo esto solo para que el pueblo supiera cómo tener una relación con Dios. Todo en sus vidas giraba en torno a lo que Moisés les dio y cómo les dijo que debían comunicarse y vivir delante de un Dios santo y justo. Tú preguntas, ¿fue recordado, sabes, después de que escribió los primeros 5 libros de la Biblia? ¿Y la gente siguió hablando de él? Bueno, recuerda que cuando el rey Salomón estaba terminando el templo, eso fue unos 480 años después de Moisés, él dijo esto. Este es el rey Salomón en Primera de Reyes 8:56. Ni una sola palabra ha fallado de todas sus buenas promesas, es decir, de Dios, que habló por medio de Moisés, su siervo. Así que cuando el templo está terminado y el pueblo está listo para adorar a Dios de la manera que Dios ha descrito, y con todas las cosas que Dios le dio a Salomón y a David antes que él para construir este magnífico templo que básicamente estaba lleno de capas de oro por todas partes. Ellos recuerdan a Moisés que ninguna de las promesas dadas ha fallado. Esto es realmente importante. Así que cuando piensas en Moisés, él era prominente e importante para el pueblo de Dios. Y aquí vemos en Hebreos 3:2 que también es recordado. Mira, cuando dice que Moisés también fue fiel en la casa de Dios, esa no es una frase nueva. Eso es una cita de Números capítulo 12, versículo 7. Está recordando que hace mucho tiempo Moisés fue llamado fiel en toda la casa de Dios. Y el autor de la epístola a los Hebreos está tratando de traer precisamente eso a la memoria de todos. Y dice claramente en el libro de Números, capítulo 12, que es el mismo Dios quien está hablando acerca de su siervo Moisés. Dice lo siguiente: Moisés se queda contemplando con detenimiento la forma divina de Yahvé, un hombre. Eso fue único. Y él dice, ¿por qué entonces ustedes no tienen miedo de hablar contra mi siervo Moisés? Así que en Números 12 es Dios hablando con el hermano y la hermana de Moisés, quienes decían cosas como, ¿acaso Dios solo ha hablado con Moisés? Ya sabes, como, ¿es él el único que Dios conoce? Podríamos hacer un mejor trabajo que este tipo, y Dios les habla directamente para que puedan escucharlo. Y ellos oyen a Dios apartando a Moisés. Eso no es algo bueno que suceda si acabas de hablar mal de él. Así que Dios advirtió a la hermana y al hermano de Moisés cuando hablaron en contra de Moisés. Entonces, ¿fue Moisés elevado? Sí. ¿Fue Moisés importante? Sí. Entonces, ¿cuál es la mayor diferencia en cómo eran Jesús y Moisés? Fueron fieles. Si ambos fueron tan fieles a Dios, ¿cuál es la gran diferencia? Mira el versículo 3 de Hebreos 3. Dice esto, porque Jesús ha sido considerado digno de más gloria que Moisés, tanta más gloria como el constructor de una casa tiene más honor que la casa misma. Porque toda casa es construida por alguien, pero el constructor de todas las cosas es Dios. Por esta razón a Jesús se le da mucha más gloria que a Moisés. Y esto trae a la mente el ejemplo de un constructor y la casa que él construye. Y vemos cosas por todas partes. Arizona. Siempre hay una casa nueva en construcción. Nos mudamos aquí hace 2 años. Detrás de nuestro vecindario solo había tierra árida. Ahora está lleno de casas. Pero la ilustración es esta. Déjame contarte sobre una casa que visité una vez en Pensilvania. Estaba en un hermoso bosque junto a un arroyo.
Y la majestuosidad de esta casa es que en realidad está construida sobre una cascada. Así que imagina que tienes como un porche de 20 por 20 que se extiende desde las rocas. Es como un diseño en voladizo. Así que las rocas sostienen el porche. No hay soportes en ninguna parte. Hay terrazas superpuestas. Y cuando sales a la terraza y miras hacia abajo, hay una cascada solo para ti. Y en tu sala de estar puedes bajar unas escaleras. Las escaleras bajan y en realidad conducen a un arroyo. Así que si quieres experimentar la naturaleza y todo lo que Dios ha creado, puedes ver tu propia cascada y tener tu propio arroyo al que bajar. Bueno, por asombrosa que sea esta casa y se llama Falling Water, la persona que la creó, Frank Lloyd Wright, es aún más reconocido que esa casa. Porque después de que hizo esa, le dijeron, oye, haznos una casa a nosotros también. Y luego hizo otra y otra y otra y su gloria fue creciendo. Así que el constructor tiene más gloria que la propia casa. Ahora, escucha esto. Dice, porque toda casa es construida por alguien, pero el constructor de todas las cosas es Dios. Imagina la gloria aún mayor de aquel que construyó todo. Las estrellas, el universo, el mundo, esta magnífica tierra en la que estamos, ese es el nivel de gloria que tiene Jesús y supera con creces la gloria de Moisés. Los cristianos judíos eran tentados a restar importancia a la gloria de Jesús, pero nosotros no deberíamos hacer lo mismo. Déjame preguntarte, ¿alguna vez te has sentido tentado a restar importancia a la gloria de Dios? Cuando te emocionas por algo y luego dices, oh sí, también soy cristiano. ¿Alguna vez te emocionas por Jesús y por lo que Él ha hecho y cómo te ha limpiado y liberado del pecado? ¿Y se lo cuentas a la gente? ¿Nuestra vida proclama a los cuatro vientos que vivimos para la gloria de Dios? Hebreos capítulo 1 dice que Jesús es el resplandor de la gloria de Dios. Y luego Jesús enseñando a sus discípulos. Les enseñó a ser la luz del mundo. Así que Jesús era la imagen exacta de la naturaleza de Dios. Él irradiaba lo que el Padre era en su gloria. Y les dijo a sus discípulos en Mateo 5:14, ustedes son la luz del mundo. Creyente, ese eres tú eres la luz del mundo si conoces a Jesucristo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede esconder. De la misma manera, dejen que su luz brille delante de los demás, para que vean sus buenas obras y den gloria a su Padre que está en los cielos. Es una alegría y un privilegio vivir para Jesucristo. No hay un llamado más grande que tengamos en la vida. Compartimos este llamado celestial de exaltar a Cristo, no a nosotros mismos. Sabes, durante el próximo año y medio, o el tiempo que tome construir este nuevo edificio, ¿qué van a percibir las personas cuando lleguen a ese lugar? ¿Que fuimos muy buenos diseñadores? ¿Que hicimos justo el espacio adecuado para cada ministerio? ¿O va a gritar que Jesús es el Señor? Queremos que sepan que aquí Jesús es el más reverenciado. Y por eso vamos a hacer todo con excelencia. No necesitamos promocionarnos a nosotros mismos ni a cualquier ministerio en el que estemos involucrados. Promovemos a Jesucristo y es el mayor privilegio que tenemos. Así que Jesús es mayor en gloria, pero hay algo más. Mira el versículo 5. Ahora bien, Moisés fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para dar testimonio de las cosas que se anunciarían después, pero Cristo es fiel sobre la casa de Dios como hijo. Así que la primera comparación es que Moisés es fiel como siervo. Ese es el versículo 5. Jesús es fiel como hijo. Ese es el versículo 6. Así que Jesús tiene un papel diferente al de Moisés. Y mira también en el versículo 5, Moisés fue fiel en toda la casa de Dios. Mira el versículo 6, Cristo es fiel ¿qué? Sobre la casa de Dios. Moisés está en la casa. Jesús es fiel sobre la casa. Esta palabra para siervo aquí, refiriéndose a Moisés, no es un término de esclavo. Es más como un mayordomo fiel para el jefe.
Moisés era el mayordomo. Dios era el jefe. Y ahora vemos que Jesús estaba sobre ella como hijo. Así que su fidelidad y su papel añadieron a su gloria y lo elevaron por encima de Moisés. Ahora mira al final del versículo 5. ¿Sobre qué dice que Moisés fue fiel para testificar? Dice que fue fiel para testificar acerca de las cosas que se hablarían después. Así que Jesús dice, la salvación está en mí. Moisés dice, tienes que mirar hacia adelante a lo que está por venir. ¿Dónde dijo eso Moisés? ¿Dónde habló Moisés de lo que habría de venir? Bueno, eso está en Deuteronomio 18:15. Y dice esto, Yahvé tu Dios levantará para ti un profeta como yo, de entre ti, de entre tus hermanos. A él deberán escuchar. Ahora, esto es cuando Moisés está diciéndole al pueblo que habrá un sucesor. Y uno piensa al principio, bueno, esto solo señala a su sucesor. Pero es así como la Escritura ve esto. Recuerda, Moisés no habla solo por sí mismo. Él es un profeta, él habla por Dios y por el plan de Dios. Y el plan de Dios es más grande que lo que el pueblo veía ante ellos. Deuteronomio 18:15 se aplica a Jesús. Vemos eso directamente en Hechos 3:20, donde dice que Él enviará al Cristo designado para ustedes, Jesús. Y en el versículo 22, aquí está la cita directa. Moisés dijo, el Señor Dios levantará para ustedes un profeta como yo de entre sus hermanos. A él deberán escuchar en todo lo que les diga. Eso es casi una cita palabra por palabra de Deuteronomio 18, donde Moisés está diciendo que Dios va a levantar este profeta para ustedes. Pero la gente realmente lo entendía de esa manera. ¿Que Moisés hablaba de Jesús? Bueno, Felipe así lo pensaba en el Nuevo Testamento. Dice en Juan 1:45, Felipe encontró a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, y también los profetas, Jesús de Nazaret, el hijo de José. Así que Felipe piensa que Jesús es aquel de quien habló Moisés. ¿Pero pensaba Jesús que Moisés hablaba de él? Por supuesto que sí. Lucas 24:25 dice, ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y todos los profetas, les interpretó en todas las escrituras lo que de él decían. ¿Cómo funciona eso? Que Felipe, Jesús y todos los profetas, incluyendo a David, a Isaías, a Jeremías, todos lo predijeron. De un día en que habría redención, cuando Dios tomaría el corazón de piedra y le daría un corazón de carne, cuando Dios sería su Dios y ellos serían su pueblo y perdonaría sus pecados. Bueno, lo que Moisés habló, Jesús lo cumplió fielmente. Así que Jesús tiene una gloria mayor y una fidelidad mayor porque Él cumplió lo que fue dado a través de la ley. Recuerda, todo en la sociedad judía señalaba hacia una relación con Dios, cómo tenerla. Y ahora Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Así que ahora Jesús es el cumplimiento de todo lo que la ley y los profetas prefiguraron. Eso se explicará aún más en Hebreos también. Así que dices, eso es genial. ¿Cómo impacta este conocimiento en nuestra vida diaria? Bueno, Pablo lo explica, y este es el punto 3. Considera a Jesús nuestra esperanza hasta el final. Versículo 6. Pero Cristo es fiel sobre la casa de Dios como hijo, y nosotros somos su casa. Si en verdad mantenemos firme nuestra confianza y nuestro orgullo en nuestra esperanza, nota el nosotros. Allí el autor se incluye a sí mismo. Así que esta declaración condicional no está diciendo que podrías perder tu salvación. Es muy claro que ya los ha llamado hermanos. Es muy claro que el autor se incluye a sí mismo al decir, y nosotros somos su casa. Así que esto es solo un ánimo para mantenernos firmes, para no apartarnos, para que nuestra confianza esté en Jesús y no en nosotros mismos, para aferrarnos a la esperanza que tenemos en Cristo.
Entonces, ¿cómo vivimos como su casa? Bueno, cuando la vida es una lucha, corremos hacia aquel que sostiene todas las cosas. La esperanza bíblica produce acción bíblica. La esperanza bíblica produce acción bíblica. Cuando el matrimonio es difícil, te preguntas cómo puedes ser más como Jesús, no cómo Dios puede cambiar a tu cónyuge. Ser más como Jesús. Cuando el mundo te persigue por tu fe, recuerdas que Jesús te dijo que así sería. Cuando tus pecados te desaniman, se los confiesas a Jesús y te levantas de nuevo. No decimos, oh, soy un pecador terrible. Lo sabemos. Hemos pecado contra tantas personas. Ni siquiera podemos recordar contra cuántas personas hemos pecado. Jesús ya lo sabe y aún así murió por ti. Eso es asombroso. Eso es alentador. Eso da vida. Y cuando el pecado de otros te desanima, dale gracias a Dios porque puedes estar en su vida. Así puedes ser tú quien los anime. Nos mantenemos firmes porque somos su casa, porque Jesús es nuestra esperanza. Él no va a dejar que su casa caiga en mal estado. ¿Se olvidaría Dios de lavarnos y limpiarnos con la palabra? ¿Se olvidaría de ayudarnos a dar fruto? Debemos mantenernos firmes en Él, debemos gloriarnos solo en Él. Bien, y es en cosas sencillas. Intenta esto la próxima vez que alguien te pregunte, ¿cómo estás? Agrégalo ahí. Puedes hacerlo hoy mismo, ¿de acuerdo? Alguien te pregunta, ¿cómo estás? Tú respondes, estoy perdonado, estoy limpio, estoy lavado y hecho nuevo. ¿Cómo estás tú? Pruébalo en el trabajo, ¿sí? Quizás te grabes haciéndolo. No lo sé, pero sé una luz. No seas un ermitaño. No te apartes del mundo cuando te digan, sí, ¿cómo estuvo tu fin de semana? Ellos esperan que este fin de semana hables de fuegos artificiales y barbacoa. No de Jesús. Aprovecha la oportunidad de ser una luz en este mundo porque somos su casa y Él es el constructor de todas las cosas. Y lo promovemos a Él y a su gloria. Escucha, tenemos la libertad de adorar en este país. Tenemos la libertad de amar. Tenemos la libertad de enseñarnos unos a otros, de aprender unos de otros, de predicar el evangelio aquí. Esa es una libertad increíble. Pero dile a la gente lo que es una libertad eterna del pecado. Esa es la mejor libertad de todas. Así que les imploro que consideren a Jesús hoy. Mientras se aferran a aquel que es fiel para perdonar, oremos. Querido Señor Dios, te amamos con todo nuestro corazón y nos sometemos humildemente a ti. Oramos para que nos des un ánimo valiente, Señor, de tu palabra para vivir para ti en este mundo, para que podamos ser luces en este mundo oscuro. Oro, Señor, para que nos ayudes a animarnos unos a otros, a amarnos unos a otros y a guiarnos mutuamente hacia ti. Padre, gracias por esta asombrosa carta a los hebreos. Y Señor Dios, solo te pido que sigas ayudándonos a aprender y crecer a lo largo de toda la serie, para tu gloria y tu precioso nombre. Amén. Si este mensaje fue de bendición para ti, por favor considera suscribirte a nuestro canal, darle like y compartir este video y activar la campanita de notificaciones. Todo eso nos ayuda a llegar a más personas con la verdad de la palabra de Dios. Muchas gracias por acompañarnos hoy.